habíamos llegado a calcular la supresión, las fuerzas de empuje y, bueno, teníamos que calcular los momentos. Pero teníamos todas las fuerzas que actúan en el muro, ¿no? Las fuerzas que provienen del empuje o de los empujes y la supresión de poros, ¿no? Bueno, teníamos todas las fuerzas, ¿no? La inclinación, solo nos queda hacer los cálculos, ¿no? Entonces, bien. Momentos resistentes. ¿Qué fuerzas me generan los momentos resistentes? Los pesos. Momentos resistentes, Abigail me dice los pesos. ¿Qué más? Momentos respecto, dijimos, al pie, ¿verdad? No, en Coulomb ya considera el peso en el empuje. Entonces, peso, momentos resistentes, ¿con qué fuerzas calculo? U, con U. Ya el huye, momento resistente. Y estas fuerzas no, esos son componentes del empuje. Componentes del empuje activo, ¿no? Son los componentes. Este es el empuje, las componentes. Entonces, serían todas las fuerzas verticales en sí, ¿no? Componente vertical del empuje, huye y los pesos. Todas esas fuerzas me generan momentos resistentes. Y momentos de volteo, las restantes, ¿no? Momentos resistentes porque se están oponiendo al volteo, ¿no? Y momentos de volteo, las componentes horizontales, ¿no? Estas fuerzas están empujando al muro, ¿no? Y van a generar un momento de volteo. Componentes horizontales y componente horizontal de la presión. ¿Qué más? ¿Qué otro? La supresión. La supresión. Bueno, sí. Y son todas las fuerzas que me generarían momentos de volteo. Momentos resistentes. Entonces, calculemos rápidamente W1. Por aquí vamos a, para no irnos fuera del gráfico. W1, que sería igual 1 por 13 por el peso específico del concreto, ¿no? Y el peso específico del concreto nos dan 2.4 toneladas fuerza sobre metro cúbico. Entonces, vamos calculando. 13 por 1 por 2.4. W2, necesitamos la base, habíamos calculado la base, 5.875, entonces esto es 4.875. El W2 sería la altura por
4.875 entre 2 por el peso específico del concreto. No se van a olvidar de multiplicar por el peso específico. A veces bueno, sí, por hacerlo rápido puede que se olviden del peso específico y solo trabajen con el área. Eso puede pasar. Ya, tengo los pesos. Las componentes verticales del empuje, ¿no? Esto es el PA1 vertical, PA1 horizontal, PA2 vertical, PA2 horizontal. Las componentes verticales. En Coulomb, el peso del suelo no es como en ranking, que sí, por separado tenemos que asumir o considerar el peso del suelo. Aquí ya está dentro del empuje. Es parte de la ecuación de Coulomb. Sería PA1 que nos salió, o EA1 le habíamos llamado, ¿no? No PA1, EA1, si no me equivoco. 29.139 salió EA1. 29.139, entonces esto es. Y el otro valor, 71.82. Y 29.139. Las componentes verticales, PA1 vertical, 29.139 por coseno o seno de 42.556. 31.82 por seno de 40.556. Y la componente vertical de UY, ¿no? Que sería U por el seno de teta. U sale 26.166 por el seno de teta. 1 salió 26.176. 166. Por el seno del ángulo teta, que es 20.556. Sí, son todas las fuerzas verticales. Voy a bajarlo. Ya. Todas las fuerzas que me generan momentos resistentes. Los brazos, X1, X2, ya. De los pesos, brazos de pesos, 0.5 para W1. No vamos al gráfico mejor. Para W1, el brazo 0.5, ¿no? Para W2,
1 más un tercio de 4.875. Para PA1, ¿cuánto es el brazo? Tienen que calcular, ¿no? Por relaciones o utilizando el ángulo θ. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería ese valor? A ver. Reynoso Casquino. ¿Sí? Reynoso Casquino. ¿Se encuentra? Reynoso Casquino. Sí, sí, ingeniero. Ok, señor Reynoso. ¿Cuál sería el brazo o cuánto le saldría aquí? Calculando el brazo de los empujes, ¿no? Empezamos por PA1B. ¿Cuánto saldría esta distancia? Esto es 2, ¿no? La anterior clase ubicamos el empuje a un tercio de 6 a 2. Ok, ya me dieron por aquí el valor. ¿Sí? ¿Algún valor? A ver. ¿Es correcto? ¿Les ha salido? ¿Cuánto les ha salido? 2.5, ¿no? Correcto, ¿no? 2.5 el brazo. DEA 1B. 2.5. El brazo de PA2B o EA2B. Esto vale 7 tercios, un tercio de H. Entonces tendríamos 13 menos 7 tercios. Todo esto es 10.67. Pueden trabajar con teta. 10.67 por la tangente de teta. 5. 5, ¿verdad? 5. El brazo sería 5. Ok. Entonces tenemos ambos brazos. Y el brazo de huye. Cinco también, ¿no? Si está ubicado en la misma posición que el empuje, H tercios, entonces tiene el mismo brazo. 5 también. Para huye, su brazo 5. 5 y 5. 5, 5. X1, 0.5 y X2, 1 más un tercio de, perdón, 4.875. 2.625.
Ya. Con esto pueden calcular los momentos. Haciendo los cálculos que faltan. Y les va a dar la sumatoria de los momentos resistentes. Sumatoria de los momentos resistentes en tonelada fuerza por metro sobre metro. Ya. Sí. Está. Para momentos de volteo, tenemos todas las componentes horizontales de estas fuerzas. Entonces, tengo las mismas fuerzas, solo que ahora multiplico por el coseno, ya no por el seno. Momentos de volteo. Las fuerzas horizontales. Todas las fuerzas horizontales. Entonces, esto es coseno en lugar de seno. X. Horizontal, horizontal, en X. Y S, ¿no? S, ¿qué es la supresión? Que salía, habíamos calculado, 20.562. ¿Cuántos serían los brazos de los empujes? Según nuestro gráfico. Perdón. Brazo. Brazo de EA1. PA1. ¿Cuánto sería? 9. Brazo de PA2. Horizontal, 7 tercios. Brazo de UX, 7 tercios. Brazo de S, 2 tercios de la base, ¿no? Simplemente 2 tercios de la base. Porque esta es una distribución triangular, 2 tercios de la base. Respecto a este punto. Está más fácil calcular los momentos resistentes. 9, 7 tercios y 2 tercios de 5.875. Son todos los momentos de volteo. Sumatoria de los momentos de volteo igual a calculamos los momentos. Ya. Todo esto es estática, ¿no? Solo la parte gráfica, bueno, todo este cálculo es a partir de nuestro gráfico. El gráfico que hemos obtenido por aquí. Tienen que tener claro cuáles son las fuerzas, perdón, que aparecen ¿no? debido al empuje
por Coulomb. Cómo descomponer, qué inclinación tiene. Y cuando tenemos nivel freático también, cómo aparecen las supresiones. En la base, detrás del muro. ¿Sí? Si tienen bien ubicadas sus fuerzas y bien calculadas, el resto solo es, como les digo, es, bueno, estática, ¿no? Aplicar momentos o calcular momentos respecto al punto de la base, en el pie del muro, respecto a ese punto. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿El método? Sí. ¿Qué necesita? ¿Qué tendría que haber? Bueno, suelo por este lado para que haya empuje pasivo. Puede que en lugar de que digamos que el nivel del terreno no esté disminuido, podría aparecer el empuje pasivo aquí, ¿no? Pero dijimos que para volteo, aunque todavía no hemos dicho eso, justo es lo que vamos a ver ahora, a continuación de esto. Vamos a ver qué pasa con el empuje pasivo. ¿Sí? No hemos visto todavía eso. Hasta ahora hemos trabajado con el nivel del suelo o nivel del terreno en la base, lo cual es muy ideal, ¿no? Que un muro esté así, ¿no? Sobre el suelo, sin cimentación, ¿no? Solo sobre el suelo. Por eso es que no hablamos nada de pasivo, ¿no? No teníamos pues, el suelo en la parte del pie del muro, que puede estar en condición pasiva. Pero veamos, ¿sí? Algo más, un poco más real, ¿sí? Un muro un poco más real. Y luego volvemos a Coulomb para el cálculo del factor de seguridad al deslizamiento, que es lo que nos falta. Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver justo los factores de seguridad. Eso es lo que nos falta para terminar con la parte de empuje. Entonces, veamos. Vamos a hablar nuevamente de la estabilidad del muro a volteo, ¿no? Que ya vimos, y estabilidad al deslizamiento. Ya. Tenemos nuestro muro, ¿no? Tenemos nuestro muro. Bueno, este muro sí tiene su cimentación. Tenemos suelo en la parte del pie, suelo de relleno. Normalmente se tiene un suelo de relleno granular detrás del muro, ¿no? Compactado, ¿no? Para que sus propiedades no varíen, ¿no? Y se mantenga o se conozca el valor del empuje. Se tiene un suelo de relleno, suelo granular y el suelo in situ. Que este suelo in situ puede ser granular o cohesivo. Asumamos que es cohesivo, ¿sí? Tiene cohesión. Tiene una cimentación, respaldo inclinado, relleno de suelo inclinado, profundidad de cimentación, le vamos a llamar D. Profundidad de cimentación o de indentación, D. Y la altura del muro, H. ¿Qué más? Ahí. ¿Qué métodos podrían utilizar aquí para calcular el empuje en este muro? ¿O qué método?
ranking. Ya, ranking, ya me dice ranking por aquí. Coulomb, ingeniera. Coulomb y ranking me dice. Coulomb, sí puede ser Coulomb, porque la cohesión es cero. Entonces sí puede ser Coulomb. Coulomb se utiliza en suelos granulares, dijimos, ¿no? Entonces, puede ser Coulomb. Respaldo inclinado, relleno inclinado. También podría ser ranking porque es granular. Pero, ¿por qué dudaría en usar ranking? ¿Qué limitación le ven aquí para poder usar ranking? ¿Alguna limitación? Bueno, el suelo granular no es limitación para el método. Relleno inclinado, tenemos una ecuación para el empuje en rellenos inclinados granulares por el método de ranking, tampoco es una limitación. Por el respaldo inclinado, ingeniera. Por el respaldo inclinado, sí, correcto. En ranking hemos calculado en las fuerzas de empuje, los esfuerzos, pero todo lo hemos hecho en respaldos verticales, ¿no? Respaldo vertical, todo. Pues, muros con respaldo vertical. Bueno, aquí ya consideramos un suelo inclinado, pero el respaldo seguía siendo vertical para un relleno grande. Pero todos los muros tenían respaldos verticales. La única limitación que tendríamos aquí para aplicar ranking es que tiene un respaldo inclinado. Tendríamos que cambiar un poco la forma del muro, ¿no? O hacer un artificio si queremos utilizar ranking. Ya. Comencemos con ranking, ¿sí? ¿Qué pasa si quiero aplicar ranking? Ranking me dice que asume que el muro es liso, ¿no? Entonces, cuando aplique ranking, yo estoy asumiendo, si estoy aplicando ranking, estoy asumiendo que el muro es liso. Y además, en las fórmulas que vimos hasta ahora, consideramos un respaldo de muro vertical. Así que vamos a asumir un respaldo vertical. Un artificio, es un artificio, ¿no? Entonces, trazamos una línea vertical en la base y vamos a calcular el empuje, asumiendo que este es el respaldo del muro. Ese es el respaldo del muro. Nuestro empuje por aquí. Ya, digamos que este es nuestro empuje. Por ranking. Ya. ¿Qué inclinación tiene esta fuerza? ¿O qué inclinación debería tener esta fuerza? Este es el empuje. Vea, por ranking. Ya, primero, si no recordemos, ¿cómo calculamos el empuje? Si quisiéramos aplicar ranking, es un suelo granular y relleno inclinado. Justo coincide con una de las formas, ¿verdad? Ranking, relleno granular y suelo inclinado. Entonces, podemos utilizar esta fórmula, K activo y el empuje. Utilizamos esta fórmula.
hay que tener cuidado con el H del muro. El H del muro ya no sería el H, este H, ¿no? Sino, como hemos cambiado la forma del muro, este sería nuestro H. H' le vamos a llamar. Desde la base hasta la superficie del relleno, del terreno. H'. Entonces, cuando calculemos el empuje, tenemos que utilizar este H' en rango. Bien. ¿Sí? Si utilizamos este artificio, vamos a trabajarlo de esa manera. H', ¿no? Recuerden qué es H'. ¿Y a qué altura está ubicado el empuje? ¿Cuál sería su punto de aplicación? H' tercios. H' tercios. Bien. ¿Y cuál sería la inclinación de este empuje? Alfa, ¿no? Alfa sería la inclinación del empuje. Entonces, esa inclinación es alfa. Yo puedo descomponer multiplicando por el coseno de alfa, el PA o por el seno de alfa. PA por el coseno de alfa, PA por el seno de alfa. Bien, ese es el empuje de radio. Coloquemos por aquí entonces. Si queremos calcular los momentos resistentes por Rankine, ¿no? Si yo quiero calcular por Rankine, ¿qué fuerzas tengo que considerar? Momento resistente, la componente vertical. El peso del muro de concreto. Y además tengo que considerar el peso del suelo que está por encima del muro. Componente vertical, peso del suelo, peso del concreto. Son las fuerzas que me generan momentos resistentes. Por aquí, es justo lo que estaban preguntando del empuje pasivo. Si hay el desplazamiento suficiente, ¿no?, del muro contra el suelo, sí se produce un empuje pasivo, ¿no? Se debería producir un empuje pasivo en este lado, ¿no? Ya. Pero en el volteo, bueno, antes de esto, si aparece el empuje pasivo, ¿qué momento va a generar ese empuje pasivo? Abigail, ¿resistente o de volteo? Resistente. Entonces, si no considero el empuje pasivo para el volteo, mi factor de seguridad será menor, ¿verdad? Menor. Y me estoy yendo para el lado de la seguridad, porque estoy quitando ese momento resistente. Por lo tanto, tal vez para que cumpla el factor de seguridad, tendré que aumentar la base del muro, ¿no? No, el ancho de la base, o la base del muro, ¿no? Para que cumpla.
Entonces, en momentos, en la estabilidad al volteo, en el cálculo de estabilidad al volteo, no van a considerar el empuje pasivo. ¿Sí? No necesitan calcularlo. Vamos a asumir que no va a estar en condición pasiva, ¿no? Y nos vamos a ir al lado de la seguridad. En el volteo. En el volteo, solamente en el volteo. Y es por eso que no vamos a considerar nada aquí, para el volteo. Solamente las fuerzas que estamos viendo, ¿no? El PA sería momentos resistentes, el PA, vertical en este caso. Vamos a llamar, para no colocarle seno y coseno. PA vertical y PA horizontal. PA vertical, el peso del concreto y el peso del suelo que está por encima del muro, ¿no? Aquí va a haber un peso que también voy a incluir para el cálculo del momento resistente, ¿no? Peso del suelo que está ahí. Peso del concreto, peso del suelo. Sí, son todas las fuerzas. Y las fuerzas de empuje solamente, o las fuerzas que generan un momento de volteo, solamente la componente horizontal, ¿no? La componente horizontal, pero con brazo H' tercios. Sí, recuerden que se utiliza H', ¿no? No H. Ya. Con eso podría calcular el factor de seguridad al volteo. No hay problema. Ahora, si quiero utilizar Coulomb, que también podría utilizar Coulomb, bueno, aquí no tengo que cambiar mucho en Coulomb, ¿no? En Coulomb, ¿no? Se tiene un respaldo inclinado, relleno horizontal, así que el relleno inclinado, perdón, entonces puedo aplicar Coulomb, no hay problema. Esto ya han hecho en prácticas también. Un ejercicio de ranking y Coulomb. ¿O les toca hoy día? Ah, vieron un ejemplo de ranking y Coulomb. Ah, no vieron uno de ranking y Coulomb. Ah, ya. Un ejercicio rápido de ranking y Coulomb. Ah, ya. Y ya. Ah, ya. Justo en su lista hay un ejercicio. Entonces, para que quede más claro, para Coulomb tendríamos todo, prácticamente todo, excepto que, bueno, en esta parte no está inclinado el muro, ¿no? Sino que está, bueno, tiene una forma diferente por la cimentación, pero para el cálculo del empuje nosotros podemos asumir que todo es inclinado. No nos hacemos problemas con esa cimentación, sino que yo asumo que el respaldo del muro es completamente inclinado en toda la altura del muro. A lo largo de toda la altura del muro. ¿Cómo calculo el empuje?
Coulomb. Coulomb, la misma ecuación, pero este es el castigo, ¿no? Bien. El H, aquí sí es el H del muro, ¿no? Entonces el empuje va a estar ubicado a H tercios, detrás del muro, ¿no? Tal vez por aquí, por aquí. H tercios. Es el brazo de este empuje, ¿no? Se calcula con el valor de H, ya no tiene que ver nada H', ¿no? Entonces este es PA por Coulomb. ¿Y cuánto es la inclinación de este empuje? No, Delta más zeta, ingeniero. correcto. Delta más teta. Aquí lo vimos, ¿verdad? Delta más teta. Coulomb, no se olviden, siempre es delta más teta. Por eso es que en Kuhlmann también hemos hablado de delta más teta, ¿no? Porque Kuhlmann viene de Coulomb. Entonces, delta más teta. Y podemos descomponer también este empuje. Esto es delta más teta. PA horizontal, PA vertical. Bien. H tercios, H' tercios. ¿Okay? Ya. Esa es la diferencia entre Rankine y Coulomb. Entonces, momentos resistentes, tendríamos fuerzas que generan a los momentos resistentes, peso y la componente vertical, ¿no? Nada más, del empuje. Y momentos de volteo, la componente horizontal del empuje. Es sencillo, ¿no? Simplemente es que ustedes calculen los empujes, pero se fijen si usan H o H'. Y luego vean qué inclinación debe tener esa fuerza. Delta más teta, alfa, los brazos, los pesos que están involucrados. Y por aquí vamos a colocar Coulomb. Entonces, Coulomb, momentos resistentes, sí es la componente vertical y solamente el peso del concreto, el peso del muro. Y en momentos de volteo tenemos la fuerza horizontal, pero con brazo H tercios. Y también se calculó el empuje con H, ¿no? Rankine era H', Coulomb H. Bien. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora pasemos al factor de seguridad al deslizamiento, que es más sencillo. El cálculo de factor al deslizamiento es más sencillo que el volteo. Bien. Analicemos entonces nuestro gráfico. El factor de seguridad al deslizamiento sería igual a la sumatoria de las fuerzas que se oponen al deslizamiento ¿sí? Entre las que están a favor del deslizamiento. Factor de seguridad al deslizamiento
Sumatoria de esas fuerzas resistentes y sumatoria de las fuerzas deslizantes. Y ahí, ¿cuáles son las fuerzas deslizantes que van a hacer que el muro se desplace? El empuje activo, ya. Y las, ya, ¿alguna más? No, aquí no hay nada, no hay presencia de en este caso. Solo empuje, ya, componente horizontal. Y las que se oponen al desplazamiento, horizontal. Probablemente este muro Seitei va a tender a desplazarse hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado izquierdo, en este caso. Vemos aquí el empuje, pero ¿qué fuerzas van a resistir a este empuje? ¿No? Sí van a haber fuerzas que resisten. Ahí sí vamos a hablar en desplazamiento, vamos a hablar de un empuje pasivo. ¿No? En el desplazamiento sí consideramos al empuje pasivo. Sí asumimos que sí va a entrar en una condición pasiva el suelo, debido a ese desplazamiento. ¿No? Entra en condición pasiva. Hay un empuje pasivo. ¿Y qué más? Solo el empuje pasivo. Justo aquí en la base va a aparecer una fuerza que le vamos a llamar R'. Una fuerza que viene de la interacción o la rugosidad del muro, la interacción entre el muro y el suelo. Esa fuerza también se opone al desplazamiento del muro, el R'. ¿Y a qué es igual R'? Vamos a ver. Estas dos se están oponiendo al desplazamiento, PP y R'. Ya sabemos que este es el factor de seguridad al deslizamiento. Fuerzas resistentes horizontales entre fuerzas impulsoras motrices deslizantes. Entonces, ¿se acuerdan de corte directo que teníamos en un plano de falla, verdad? Horizontal. Y el esfuerzo cortante a lo largo de este plano era sigma tangente de phi más C, ¿no? Sí, en corte directo vimos esto. Vamos a trabajar o asumir que esto mismo podría pasar en el muro, ¿no? Digamos, esta es la base del muro y es un plano de falla o plano de deslizamiento. Entonces, yo digo, voy a decir que mi esfuerzo cortante en la base va a ser igual al esfuerzo normal, tangente del phi del suelo, cohesión del suelo. Phi 2 y C sub 2. Del suelo que está por debajo del muro, ¿no? Phi sub 2 y C sub 2. Bien, entonces, asumo que esa es la corta. Y si yo quiero calcular la fuerza en sí, pero que es la fuerza total en función de ese esfuerzo, que viene de este esfuerzo, la fuerza sería igual a, que es prácticamente es R, o R' que le hemos llamado. R' sería la fuerza, no, tau F, el esfuerzo, por el área de la base, ¿no? Vamos a poner B por 1, ¿sí? Multiplicamos el esfuerzo por el área de la base, y sería nuestra fuerza R'. Entonces, ¿cómo nos quedaría? R' igual a
todo lo multiplico por B, B por sigma, tangente de phi 2, más B por C2. Y multiplicando el valor de B. Esto de aquí B por sigma, es lo mismo que B por área, ¿no? O perdón, sigma por un área. B por 1 por sigma. El sigma es el esfuerzo vertical. Y ese esfuerzo vertical proviene de una fuerza, ¿no? Se puede representar también como una fuerza. Y esa fuerza es sigma por el área, ¿no? Sigma por B o sigma por el área. Nos quedaría aquí, si colocamos en vez de B por sigma, sumatoria de las fuerzas verticales por tangente de phi 2 más B por C2, ¿no? Ya. Pero sabemos que esto no es suelo, no es un plano de falla en el suelo, sino que es concreto con suelo. Así que no vamos a utilizar phi 2 ni C sub 2, sino que vamos a reducir esos valores y vamos a utilizar 2/3 de phi 2 y 2/3 de C2. ¿Sí? Entonces, reduciendo por seguridad, ¿no? Y porque no es suelo lo que está en contacto en ese plano. Utilizamos esta ecuación para R'. Ya sabemos cómo calcular R'. ¿Cómo calculamos el empuje pasivo? Tenemos el método de Rankine, el método de Coulomb. ¿Sí? En este ejercicio o en este ejemplo, ¿qué método utilizarían para el empuje pasivo? Todo este suelo tiene estas propiedades, ¿no? Rankine. ¿Por qué no Coulomb? Tiene cohesión, ¿no? No puedo utilizar. Si la cohesión fuera 0, puedo utilizar Rankine o Coulomb, ¿no? Si fuera 0 la cohesión. Si fuera 0 la cohesión, utilizaría Rankine o Coulomb. Y para calcular el empuje pasivo por Rankine, asumo que el empuje pasivo va a estar en toda esta altura, que hemos llamado D, ¿no? La altura del empuje pasivo es D. D. El empuje pasivo. Y calculamos. No hay 15 todavía. Calculamos entonces. Podemos calcularlo por Rankine. Y Rankine, vamos a ver Rankine. Respaldo vertical, suelo cohesivo, respaldo vertical. El empuje pasivo era igual a esta forma, ¿no? O también, bueno, esto venía de la distribución de esfuerzos. De una distribución de esfuerzos que tenía esta forma. Y llegábamos a esta ecuación. Pues vamos a aplicar esta ecuación y eso es lo que por aquí tenemos. El P pasivo. P pasivo, prácticamente es esa ecuación. Solo que en lugar de H está D, nada más, ¿no? Es la misma ecuación. Entonces utilizamos P pasivo.
KP, tangente cuadrado de 45 más phi menos. Más phi menos. En este caso, phi 2 sería, ¿no? C2 del estrato, del suelo de la cimentación. Ya. Entonces, podemos calcular el empuje pasivo, que viene de una distribución de esfuerzos trapezoidal, ¿no? Como hemos visto hace un momento. No necesitamos dibujar los esfuerzos, simplemente calcular el PP. Ya. ¿Ok? Entonces tenemos PP, tenemos R'. Sumatoria de las fuerzas resistentes, R' más empuje pasivo, y sumatoria de las fuerzas deslizantes, PA horizontal, ¿no? La componente horizontal del empuje. Ya. Hasta ahí no hay problema. ¿Y qué pasa ahora si aparece el nivel freático? ¿Qué pasa si tengo esto? Tengo nivel freático a ambos lados del muro. En ambas zonas, ¿no? Aquí apareció el nivel freático. Ahí va a aparecer las presiones de poros. Y va a cambiar, varias cosas van a cambiar. Primero, voy a trabajar por separado el empuje y la presión de poros. Si trabajo por separado, entonces yo sé que para el cálculo del empuje tengo que utilizar el peso específico saturado o sumergido. Sumergido si trabajo por separado, ¿no? Y es como hemos hecho el ejemplo, ¿se acuerdan? Hemos calculado con el peso específico sumergido. El ejemplo de cómo calculamos el empuje con el peso específico sumergido. Eso para el empuje, ¿no? Y luego vemos cómo actúa el agua. Y le añadimos el efecto del agua. Entonces, para Coulomb o para Rankine, tendríamos eso, ¿no? Por este lado, vamos a simplificar nuestro diagrama de presiones. No vamos a trabajarlo perpendicular a la cimentación, porque aquí debería ser perpendicular, ¿no? Sino que vamos a asumir que todo el respaldo es inclinado y es una distribución triangular hasta la base, ¿no? Como vemos aquí, perpendicular al respaldo del muro, ¿no? Es una simplificación, ¿no? Porque es una altura corta, para no hacer también más cálculo. Detrás del muro va a pasar esto, ¿no? Ya vimos qué es lo que pasa. Inclinación θ, la misma que el respaldo del muro, H1 tercios, H tercios, sí, está ubicado a H tercios. H tercios. H es la altura del muro, ¿no? Por aquí también tendríamos presión de poros. 0 y presión de poros en la base, peso específico por P, ¿no? Del agua por. Si esto es mu sub 2, esto es mu sub 2,
Esto es mu sub 1, esto es mu sub 1. Y tengo mi distribución de presiones. Trapezoidal en este caso, ya no triangular. Y todo esto tengo que agregarlo a mi análisis de estabilidad al volteo, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos incrementando en el volteo? ¿Qué fuerzas me están generando momentos de volteo con supresiones? S1, S2. Correcto. Y U1H. S1, S2 y U1H. Eso tengo que sumarle a los aquí, por aquí, ¿no? Momentos de volteo. Vamos con Coulomb primero. Entonces, S1, S2 y U1H. Tendré que considerarlos. Y resistentes, ¿aparece alguna? Fuerza que me esté generando resistencia al volteo. U2. U2 y U1B, ¿no? U2, momento resistente. U1, sí, considérenlo en resistente, el efecto de ¿sí? U2 y U1U, correcto. En momentos resistentes, entonces, tengo que añadir el U2 y el U1U, ¿sí? Ya. ¿Y qué pasa en ranking? ¿No? Bueno, viendo Polo, ranking, si ustedes no trabajan con diagrama de esfuerzos totales, ¿no? Recuerdan que en ranking, para ranking hacíamos un diagrama de esfuerzos horizontales totales. Y para ese diagrama de esfuerzos horizontales totales, sumábamos el efecto de la presión de poros, ¿no? El valor de... Entonces, si yo tengo un diagrama de esfuerzos horizontales totales, tendría que volver a considerar el efecto de la presión de poros si es que tuviera mi diagrama. No. No, ¿verdad? Al menos no para el empuje. Esto sí, ¿no? Pero para el empuje, no, porque ya estoy calculando mi empuje en base a mi diagrama de esfuerzos horizontales totales. Ya. Para este caso, si yo no tengo mi diagrama de esfuerzos horizontales totales y he calculado mi empuje con la fórmula de ranking, esa grande, con el peso específico sumergido, tendría que considerar mi diagrama de presiones. Abigail. Sí, ¿no? Si yo trabajo con el peso específico sumergido, la fórmula larga, ¿no? No estoy considerando el efecto del agua, tendría este mismo gráfico para ranking. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Solo cuando tengan diagramas de esfuerzos horizontales totales, ahí sí, pues, no van a volver a sumar el diagrama de supresión, ¿no? Sería 2 veces que estarían sumando su presión, ¿no? Su supresión para el empuje activo, ¿no? Hablando del empuje activo. Ok, entonces, en eso hay que tener cuidado. Y para el factor de seguridad al deslizamiento, vayamos a ver qué pasa con el factor de seguridad al deslizamiento.
el factor de seguridad al deslizamiento. Sumatoria de fuerzas verticales. Ya. En Coulomb o en Rankine, vamos a borrar un poco. Ya. Entonces, aquí. En Coulomb va a aparecer una nueva fuerza vertical, ¿no? Que es el U1V, debido a al efecto del agua. Vamos a la figura. Sabemos que necesitamos la sumatoria de las fuerzas verticales, pero ahora tendremos que añadir esta fuerza, porque ha aparecido una nueva fuerza vertical. Entonces, a la sumatoria de fuerzas verticales, si tienen presencia de agua, tendrían que sumarle esa fuerza, ¿no? El U1U. Entonces, sumamos en el cálculo de la sumatoria de fuerzas verticales, añadimos el U1U. Ahora, para Rankine, si es que no estamos trabajando con el diagrama de esfuerzos horizontales totales, sí tendríamos que sumar también ese 1V. Sumamos ese 1V. La fuerza vertical. Fuerzas verticales. Todas las fuerzas verticales. Eso vamos a analizar por separado. Estas son todas las que van hacia abajo. ¿Sí? Todas las que van hacia abajo. Sí. Peso, empuje. Aquí se acuerdan que sumábamos, había un peso de suelo, aparte del peso del concreto. Para el cálculo del peso del suelo, sí tienen que trabajar con el peso específico saturado. Porque se supone que el suelo está saturado, está con agua. Sí voy a tener que utilizar eso, porque hay un peso de agua y de suelo. Para ese peso, utilizo el peso específico saturado. En Rankine, ¿no? Utilizo el peso específico saturado. En el caso que tenga nivel freático. Sí, si no tiene nivel freático, entonces peso específico natural y no hay problema, ¿no? ¿Y a qué sería igual el R'? Sumatoria de las fuerzas verticales por la tangente de 2/3 de phi, ángulo de fricción 2 más 2/3 B por 2/3 de la cohesión. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas verticales. Esas fuerzas verticales, las fuerzas verticales que hemos calculado son todas las que van hacia abajo, ¿no? Pero hay fuerzas que están yendo hacia arriba, que son las fuerzas S1 y S2. Entonces, vamos a tener que restar todas las fuerzas que van hacia arriba. En este caso, todas las fuerzas S1 y S2. Y a la sumatoria de las fuerzas resistentes le vamos a tener que añadir el U2, ¿no? Que se estaba oponiendo al desplazamiento. Entonces, otro valor que va a aparecer debido a la presión, ¿no? En ese lado, o su presión en el lado del empuje pasivo. Y recuerden que yo le estoy sumando el U2 porque para el cálculo del empuje pasivo trabajo con el sumergido también, ¿no? Aquí. Cuando tenga nivel freático elevado en
la parte del empuje pasivo. Para el cálculo del empuje pasivo utilizo el peso específico sumergido. Y luego le sumo el efecto del arco. De esa manera. Calculo el empuje pasivo. ¿Sí? Fuerza resistente, empuje pasivo. Háganlo. Y en ranking tenemos dos casos, ¿no? Uno en el que sí le añadimos o uno en el que no le añadimos si es que trabajáramos con los esfuerzos, con el diagrama de esfuerzos horizontales totales. Aunque no es tan común esto. Rápido. Depende de qué tipo de empuje esté calculando. Si es a partir de mi diagrama o si es solo con la fórmula y el peso específico sumergido. Bien. Bien. Aquí, en el ejercicio, nos falta calcular el factor de seguridad al deslizamiento. Entonces, no hay empuje pasivo, pero sí puede haber empuje pasivo si es que el suelo estuviera, ¿no?, a cierta altura. Ahí sí tendría que considerar mi empuje pasivo para el deslizamiento. Aquí no. Ya. ¿Cuáles son mis fuerzas que se oponen? ¿Qué fuerza se opondría al desplazamiento? Primero, las fuerzas deslizantes, ¿cuáles serían? ¿Alguna más? UX, ¿no? Todas esas fuerzas van a tender a mover al muro, ¿no? UX, PA2, PA1. Ya. Y las que se oponen a ese deslizamiento, ¿qué fuerza aparecía y se oponía al deslizamiento? R, ¿verdad? En la base, contrario al deslizamiento. Y más el empuje pasivo, pero si tuviéramos aquí una altura de suelo, ¿no? Pero no tenemos una altura de suelo. Entonces, empuje pasivo, no. R' más un empuje pasivo, pero este es 0. ¿Por qué? Porque no tenemos suelo en esa parte. Ya. Si tuviera aquí un suelo, me da un Φ3 de 31, no sé, 0.5 por debajo del muro, entonces puedo calcular el R'. R' es igual a la sumatoria de las fuerzas verticales por todos esos valores. Ya. Otra cosa para terminar. Sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de S. ¿Cuáles serían mis fuerzas verticales aquí? PA1,
PA2, huye peso del concreto. PA1 vertical, PA2 vertical, huye W1 y W2, ¿no? Y las supresiones S, ¿no? S es la única fuerza que está yendo hacia arriba. 100, le pondré el valor. Con eso pueden calcular R', sumatoria de fuerzas verticales menos sumatoria de fuerzas S, tangente de 2/3, en este caso sería de phi sub 3 más B por 2/3 de C sub 3. Tienen todos los datos, ¿no? Y el factor de seguridad al deslizamiento es sumatoria de las fuerzas R entre sumatoria de las fuerzas D, ¿no? Y ya está. Calculado el factor de seguridad al deslizamiento. Porque tenemos todo lo que necesitamos para este ejercicio. Bien. Aquí terminamos la parte de estabilidad, no, de muros de contención, ¿sí? Cálculo de empuje en muros de contención. Y tendrían su control la siguiente semana. La lista de ejercicios